Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores de las jornadas por darnos la oportunidad de hablar de cosas que normalmente son bastante tediosas, porque el concepto de calidad en uvas y en vinos es muy amplio. Puede haber calidad en botellas de 100 euros y puede haber calidad en botellas de 3 euros. Entonces, desde ese punto de vista, el concepto de calidad abarca parámetros muy diversos y hablar de calidad suele ser siempre complicado. Entonces, a eso hay que añadir que hemos tenido 2 años en donde la ley de Murphy se ha ensañado muchísimo con el sector. El año 2019, por las lluvias que hubo en septiembre, que ocasionó la podredumbre de la uva, pero es que en el año 2020 las condiciones climáticas fueron tales que en viñedos que nosotros tenemos en la finca experimental de secano, la producción fue el doble que en el año anterior. Entonces, digamos que son 2 años muy poco representativos para poder hablar de lo que es calidad de uva y calidad de vino con nuestros datos, ¿no? Estos datos de calidad de uva y de vino provienen de 5 parcelas de Jumilla, 5 parcelas de bullas cultivadas en secano, una de monastrell ecológico, otra de monastrell en vaso, otra de monastrell vaso en riego, otra de monastrell en espaldera y luego una de syrah en espaldera. Entonces estas parcelas se eligieron así por ser representativas de diferentes condiciones de cultivo. Lo que ocurre es que luego ya os comento que las condiciones climáticas de los años no han sido representativas para nada de lo que es una zona climática como la nuestra. Entonces, a partir de ahí no os puede extrañar lo que vamos a ver. Lo que sí me gustaría es que al final os quedéis con una idea clara de lo que influye en la calidad de la uva. Criterios muy básicos que los vamos a ir repitiendo. Bueno, en la tabla que veis aquí abajo, pone tabla de correlaciones. Ahí se ve los parámetros que influyen en la producción de kilos por cepa. El primer parámetro que influye es el número de racimos y el segundo parámetro es el peso medio del racimo. Bueno, pues quedaros en la cabeza de que el peso medio del racimo es un factor fundamental para poder llegar a uvas de calidad y a partir de ahí obtener vinos de calidad. Si yo quiero producir mucho, esa producción no puede estar en racimos de medio kilo, tendré que producir esos racimos, 10 racimos de 200 gramos, mejor que 4 de medio kilo cada uno. O sea, tengo que ser consciente de cómo orientar, yo no digo que se produzca menos, yo digo cómo orientar la producción, ¿vale? Entonces llama la atención, por ejemplo, que en nuestros ensayos la monastrell ecológico sí es la que menos produce, 3 kilos por cepa, pero es que tanto monastrell en espaldera, monastrell en vaso y monastrell en vaso riego, pues casi duplican a la monastrell en secano. Y eso tiene que ver con lo que yo os he comentado antes, los años tan atípicos que hemos tenido, sobre todo en el año 2020, en donde las producciones en secano han sido casi el doble de lo que solían ser en condiciones normales. La lluvia del año 2019, digamos que no afectó a lo que es la producción, pero sí que influyó en la producción del año siguiente. En cuanto a las... aquí podéis ver, ¿no?, la influencia de los años. El 2020 fue superior en todo, en producción, en número de peso medio del racimo, en racimos por cepa, en todo. Y en cuanto a las zonas, apenas hay diferencias significativas, tan solo en el tamaño del grano y en el peso del racimo, que es mayor en la zona de bullas. Esto también se debe un poco a la mentalidad conservadora que hay en el cultivo en secano, que siempre se tiende a dejar en la cepa, digamos, un número mínimo de delanteras, pensando que va a haber una sequía excesiva. Entonces, cuando eso no se cumple, el tamaño del racimo es el primero que paga esa consecuencia. Aquí tampoco quiero insistir mucho en estos datos porque es ya, digamos, por tipo de ensayo y por zonas, ¿no? En azul están las zonas de Jumilla, en naranja las de bullas. Entonces, como se puede ver, hay muchísima dispersión en los datos de kilos por cepa. En monastrell riego en vaso de Jumilla, en el año 2020, que llegamos a 15 kilos frente a los 6 del año 2019. Y lo mismo ocurre en una zona de monastrell de vaso en bullas, Estos son los datos que hay y los datos son datos.
Quiero destacar aquí la Syrah en espaldera, que tiene unas producciones muy moderadas todos los años, semejantes a la Monastrell en el vaso ecológico, y tal vez habría que pensar cómo estamos cultivando la Monastrell en espaldera, que la diferencia tanto de la Syrah en espaldera. Igual, si tratáramos la Monastrell de otra manera, también los resultados fueran mejores. El peso medio del racimo, que es otro parámetro importante en lo que es referente a la calidad, aquí veis cómo hay muchos, o sea, hay dos casos en la zona de Hues que llegan casi al medio kilo de racimo, pero están todos cerca de 400, y tan solo lo que es la Syrah, pues estamos rondando los 200 gramos. El racimo, que sería, digamos, un poco el umbral de lo que es la calidad en la producción de uva. Lo que es el nivel de podredumbre se ve un poco por el valor del ácido glucónico en los vinos. A destacar, porque Jumilla en vaso regadío tuvo casi 5 gramos de glucónico por litro en el vino, que eso es una barbaridad. Y luego pues estamos hablando de 2 gramos y de 1,5 gramos en la mayoría de los cultivos. A destacar también que en el caso de la Monastrell ecológica de Jumilla hay podredumbre en los 2 años, incluido en el año 2020. Y eso, como veremos luego, tiene una incidencia muy importante en lo que es la intensidad de color del vino. La podredumbre influye sobre todo en lo que es la intensidad de color de los vinos. Bueno, si consideramos ahora los datos de calidad de uva y de vino, yo me he permitido el agruparlos y ponerlos juntos, porque para mí van todo relacionado. Es imposible que de una uva que no tenga una composición adecuada de antocianos o de compuestos fenólicos totales, sacar un vino con una composición equilibrada en estos compuestos, a no ser que se le añadan. Está permitido, hay una práctica de adición de taninos que está permitida en los vinos. Bueno, en la tabla de correlaciones que veis aquí abajo, en color amarillo, pues están los parámetros de producción, y como veis, el peso medio del racimo tiene una correlación negativa con el grado Baumé. Y esto es importante también. También es una correlación negativa y muy alta con los antocianos, y algo menor con los compuestos fenólicos totales de la uva, en donde el parámetro de kilos por cepa sí que tiene una mayor correlación negativa. Estos dos parámetros, sobre todo también lo que es el peso medio del racimo, pues tiene una incidencia negativa en lo que es la intensidad de color del vino y en los IPTs. En los IPTs también es más importante los kilos por cepa, ¿vale? Entonces, el ácido glucónico, lo que comentaba antes, tiene una correlación muy negativa con los antocianos en la uva y con la intensidad de color del vino. Y eso lo veremos luego, que todos vinos con ácido glucónico son los que menos intensidad de color tienen. Y luego lo que es la calidad de la uva, que está aquí un poco en morado, vemos que el grado Baumé se correlaciona positivamente con la intensidad de color del vino y con los compuestos fenólicos totales. Esto de los compuestos fenólicos totales sale así en este estudio porque la composición fenólica de la uva en compuestos fenólicos totales tiene valores normales. Y valores normales me refiero entre 4 y 5 gramos por kilo de uva. Cuando esa composición de la uva es normal, el alcohol del vino, que depende del grado Baumé de la uva, es capaz de extraer más compuestos y dar esa diferenciación de una composición fenólica total mayor en los vinos. Cuando la composición fenólica total de la uva es muy elevada, digamos que ya no tiene correlación con el grado Baumé, pero en condiciones normales como es en este estudio sí que la hay. Luego, los antocianos de la uva se correlacionan muy bien con la intensidad de color del vino y también con los compuestos fenólicos totales. Y lo que comentaba antes, ¿no?, de los compuestos fenólicos totales de la uva no tienen correlación con positiva, pero apenas no muy alta, ni con la intensidad de color del vino ni con el índice de polifenoles totales. Y eso es porque en este estudio esa composición fenólica total de la uva presenta valores normales, casi bajos, digamos normales, ¿vale? Y en estas condiciones no tiene incidencia. Y luego, para finalizar, una cosa importante, ya desde un punto de vista enológico, la intensidad de color de los vinos se correlaciona de forma negativa con el pH del vino. Eso significa que cuanto más bajo es el pH del vino, más alta es la intensidad de color del vino. Y eso es muy importante en enología. Hablamos mucho de acidez total, de acidez total, de acidez total, y nos olvidamos
que todos los parámetros y todos los procesos los rige el pH, no la acidez total. Y es hora de darle la importancia que tiene a este parámetro. Bueno, aquí si damos un vistazo general a los gráficos del monastrel ecológico, espaldera, monastrel vaso, vaso riego y la syrah, vemos como todos los vinos, que son las rayas, tienen una intensidad de color, salvo la syrah, que está en 22 puntos, pues la monastrel ecológico en 16, y la que menos intensidad de color tiene es la espaldera. Y luego los IPTs de los vinos pues varían desde la 52 en monastrel ecológico, que es la que más alto lo tiene, y la syrah pues se quedan 51, y los otros 3 cultivos los tienen más bajos. Por ensayo pues hay también mucha variación, pero quiero resaltar y hacer incidencia solamente en esto que es importante. Vinos con ácido glucónico, como los de la monastrel ecológica de Jumilla, tienen una intensidad de color mucho más baja que la monastrel ecológica de Bullas. Y eso es lo que lo explica este ácido glucónico. También el ácido glucónico pues, en el año 2019 de la monastrel espaldera y de esta monastrel vaso de Bullas pues explica que tengan menos intensidad de color. Y estos dos monastrel vaso de riego de Jumilla tienen esta baja intensidad de color no solo por el ácido glucónico del 2019, sino por la elevada producción que tuvo en el año 2020, que no pasan de 8 gramos. Y luego lo de los compuestos fenólicos totales en el vino, la importancia que tiene el grado alcohólico lo veis aquí en este otro gráfico, donde en el cuadro están los grados alcohólicos. Todos los grados alcohólicos elevados pues coinciden con aquellos vinos que tienen un índice de polifenoles totales más elevados. ¿Por qué es importante que monastrel tenga esa graduación elevada? No solo por la compacidad del racimo, que hace que necesite llegar a esos grados Baumé para que la coloración de la pulpa, o sea, de la piel, perdón, sea homogénea, sino también para que esa extracción luego de los compuestos fenólicos totales, porque su composición fenólica no es muy elevada, sea mayor. Para concluir, solo volver a decir que los 2 años que hemos estudiado no son representativos de la zona, que es muy complicado de 5 zonas de cultivo extrapolar conclusiones y que en este año no se pueden extrapolar conclusiones de nada, pero lo que pongo al final, resumiendo, que la calidad de la uva y del vino están relacionadas con las técnicas de cultivo, ahí se ha visto que hay una cierta relación, pero sobre todo porque las técnicas de cultivo condicionan un nivel de producción, condicionan un nivel de maduración de la uva y condicionan un nivel sanitario. Yo, desde que estoy viviendo aquí en Jumilla, que ya son muchos años, siempre he visto que todos los viñedos de monastrel que se riegan, llega un momento en agosto que pasas por ellos y ves mosquitos, hueles a vinagre, y eso es algo que no se ha evitado desde hace 20 años, 25, y sigue siendo una rutina. La gente riega, no sabe regar, y no está produciendo lo que debe. Es lo que pongo aquí un poco. Si todo te da igual es que estás haciendo malas cuentas. Esto que veis aquí es un resumen que viene a corroborar un poco la importancia que tiene el tamaño medio del racimo. Es de unas jornadas que organizó FECON en el año 2019 en Jumilla y en Yecla, y hablé un poco de la selección clonal que se hizo en el IMIDA en los años 90, ¿no? Y aquí está un poco resumido, ¿no? Las condiciones que hay que producir para que la uva tenga una buena calidad pues son el peso medio del racimo, ya veis que estamos hablando aquí de 185 gramos, un tamaño de grano pequeño y kilos por cepa que no sean superiores a 3 kilos por cepa. Si veis esto cómo se consigue, pues el peso de la madera de 500 gramos pasa a 700 gramos en las condiciones en que no son malas. Es lo que yo os comentaba antes, que cuando se poda de manera preventiva, por si acaso las condiciones climáticas, pues al final se pueden originar sarmientos que tienen un grosor excesivo. Esos sarmientos de grosor excesivo ocasionan racimos grandes y granos grandes, y la calidad que originan ese tipo de racimos y esas uvas no es la adecuada para producir vinos de calidad. Bueno, esto es una fotografía que hice en nuestra viña experimental de Cejín el 24 de septiembre del año 2019. Como veis, hay ya granos que están pasificándose, pero hay otros granos que tienen una coloración que es la que es y no va más. El 1 de octubre estaba igual. Entonces esto es una tendencia que le ocurre a monastrel
cuando se saca de su hábitat natural, que es el vaso y el secano, y se la pasa a regadío, que es espaldera. Tiene problemas de coloración de la piel. Entonces nosotros estamos intentando buscar determinado tipo de clones. En el año 2009, Ramón Martínez, que es el responsable del registro de variedades que trabaja en la finca del Chaparral y ahora depende del IMIDA, que antes dependía del Ministerio de Agricultura, Leonor Ruiz, que es la responsable del equipo de mejora genética, y Ramón González, que era el agricultor, se hicieron una batida por los viñedos de Bullas buscando variedades minoritarias. Y en esa búsqueda encontraron lo que veis aquí, un clon de monastrell que tiene pelo en la hoja, mucho más pelo de lo que puede ser normal, y este pelo le transfiere a la cepa determinadas características que pueden hacerlo diferenciador respecto de otros. Los clones que estaban en el IMIDA tienen virus, entonces eso en el año 2020 nos salimos buscando nuevos clones, y en una viña de Pedro Sánchez Pujante, que está por el camino del Laceniche, encontramos 6 cepas con estas características, y hay una que estaba libre de virus y la estamos multiplicando en nuestra finca del Chaparral. Entonces, nosotros consideramos que es muy importante que cualquiera que en su viñedo tenga algo que parezca diferenciador nos lo haga saber. Nosotros no tenemos capacidad de andar ni de recurrir haciendo batidas por todos los lados, pero si alguien cree que tiene algo interesante, nosotros podemos determinar si eso es monastrell o no, si está libre de virus o no, y si es interesante para incluirlo en nuestras colecciones de clones de monastrell, ¿vale? Bueno, este trabajo no hubiera sido posible sin la participación de Joaquín Vizcaíno, que es el que con todo su esfuerzo nos llevó las muestras de uva. Las muestras de uva fueron 5 repeticiones de 5 cepas cada una de todos los ensayos, y de ahí se cogía una muestra de uva, y ya de eso se encargó el equipo de enología y viticultura del IMIDA, formado por Rocío, Juan Antonio, Juan Corredor, Juan Daniel, Diego, Ana Cibrián, José Cayetano, María, David Martínez, María Palencia y Juan Carlos. Entonces, muchas gracias a todos ellos por su colaboración en la toma de muestras, en la realización de controles de calidad de uva y del vino, y en las elaboraciones de los vinos, ¿vale? Y a vosotros por vuestra atención.